Llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero y Colombia ha sido el gran aliado en Sudamérica de este país. Incluso cuando puso en marcha, hace 15 años ya, se puso en marcha el llamado Plan Colombia por parte de Bill Clinton, que era presidente de Estados Unidos, y Andrés Pastrana, que era presidente de Colombia. Estados Unidos envió un dinero a Colombia en lo que se llamó el Plan Colombia y para la mayor parte de los colombianos eso funcionó. Es como el gran éxito de la política exterior estadounidense para Sudamérica y además con el apoyo de ambos partidos estadounidenses, el republicano y el demócrata. Ahora hay muchas voces pidiéndole a Donald Trump que haga lo mismo, que renueve ese respaldo, pero el señor Trump en la campaña salvó una frase cuando un periodista le preguntó y dijo, yo amo a Colombia, I love Colombia, no ha dicho nada más. ¿Cómo les va a ir a los colombianos con Trump en la presidencia, en la Casa Blanca? Bueno, el gran problema que tiene Colombia en este momento es que el gran éxito del Plan Colombia fue, primero, arrinconar a las FARC militarmente, que eran las grandes aliadas de los carteles de la cocaína, y segundo, reducir dramáticamente los cultivos de niveles que llegaron a 160.000 hectáreas, bajarlos a menos de 40.000 hectáreas. Ese segundo gran éxito, el de la reducción de los cultivos, se esfumó en 2 años y medio, y volvimos a niveles de 150, casi 160.000 hectáreas. Hay quienes hablan de 170, 180.000. Entonces, ese gran éxito que costó un esfuerzo enorme en vidas humanas, en recursos y demás, quedó borrado porque Colombia, dentro del proceso de negociación con las FARC, sin que eso haya quedado explícito, pero sí implícito, paró las fumigaciones, la aspersión aérea contra los cultivos, que era lo más efectivo que daba para erradicarlos. De modo que nos coge la llegada de Trump en muy mala situación. Conociendo a Trump, nos pueden pasar una de dos cosas. La menos grave es que nos diga el gobierno, nos diga la Casa Blanca y el Departamento de Estado, señores, o ustedes vuelven a reducir cultivos, o la ayuda que se ha prometido ahora, ya no para el Plan Colombia, sino para el Plan Paz Colombia, sí, que es la segunda fase. Apoyo al posconflicto, y que hay casi 500 millones de dólares apropiados para el año entrante, y la idea es sostener ese nivel en los años siguientes. Esa ayuda queda comprometida si ustedes no reducen los cultivos. Pero muy posiblemente él va a decir que ya no va a ser con plata de Estados Unidos, porque él ha sido muy claro en que Estados Unidos no tiene por qué andar financiando la solución, dice él, de los problemas que hay en otros países. El problema del narcotráfico es mundial, pero bueno, esa es otra discusión. Pero ese es el buen escenario. El malo es que una mañana a las 3 a.m., una madrugada a 3 a.m. de mal genio, el señor Trump diga, no señor, no más Colombia. O reducen, mientras no reduzcan los cultivos, los narcocultivos, por ejemplo, aquí no entra un solo producto colombiano más. Se acabó el TLC con Colombia, me tiene sin cuidado, no entran. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Y meternos en ese lío. Nos cogen muy mal parados. Y ahí hubo mucha ingenuidad de parte del gobierno de Santos y del ministro de Salud, Gaviria, que creyeron que, como la fumigación estaba siendo criticada por la OMS, seguramente con buenos argumentos de salud, había que suspenderla, pero no hicieron ningún programa alternativo. No hubo plan B, que es algo que le pasa mucho al gobierno del presidente Santos. Toma unas decisiones más o menos populares, no más fumigación, pero no hay plan B. Y se dispararon los cultivos. ¿Qué puede pasar con el proceso de paz con las FARC? Porque recientemente se firmó un segundo acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente Santos y las FARC en el Teatro Colón de Bogotá, acuerdo que fue ratificado no por el pueblo, como ocurrió el pasado 2 de octubre cuando ganó el no y se vino abajo el primer pacto que habían firmado las FARC con el gobierno de Santos, sino que en esta ocasión fue ratificado por el Congreso de la República, por el Senado y la Cámara. Pero es que hasta ahora el gobierno demócrata del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con su secretario de Estado, John Kerry, había respaldado a pie juntillas el proceso de paz en Colombia. Ahora resulta que llega el señor Donald Trump. Él tampoco ha dicho nada sobre estas negociaciones con las FARC. ¿Será que va a cambiar de parecer? Porque aquí pueden pasar cosas como que él pida en extradición a los jefes de las FARC. Exactamente. Va un poco lo mismo que en el tema de los narcocultivos. Si nos va bien, no se ocupa del tema. Y mal que bien se sostiene la ayuda para el Paz Colombia, para el Plan Paz Colombia. No se preocupa del tema y dice, con tal de que no haya guerra está bien y no pasa nada. Otro es que diga, el aumento de los narcocultivos es por culpa, entre otras, de las FARC, en la mitad de su negociación. Luego yo no respaldo ese proceso de paz, ni doy dinero para el posconflicto, si a mí no me resuelven el problema de los cultivos. Más grave aún, que entonces vuelva y diga que no compra productos colombianos, o entonces que diga, y además voy a pedir una extradición a todos esos señores.
que eso es perfectamente probable a punta de tweets. Que más allá de cómo se convierten en realidad esos tweets, la desestabilización que genera desde el punto de vista de los negocios, de la diplomacia, de la política, es enorme. ¿Les tienen miedo de las FARC a Donald Trump? Estoy seguro que sí, aunque ellas oficialmente dicen que no. Pero pues porque eso es lo que les toca decir, que no. Pero yo creo que sí, yo creo que están preocupadas. Parte de sus inquietudes en todo este momento que se está viviendo tienen que ver con que se sentían muy tranquilas con Obama, que había respaldado la Mesa de La Habana, que además había hecho la apertura a Cuba, y Cuba fue la anfitriona de ese proceso. Y ahora todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar, y el hecho de que cambien sin que sepamos muy bien cómo va a cambiar es un elemento de intranquilidad, y digo no solo para las FARC, también para el gobierno, porque no saber qué va a pasar por parte de un actor importantísimo dentro de todo que es Estados Unidos, gústele uno o no, porque uno puede decir, echar discursos contra el tío Sam, pero si Colombia fue la que lo invitó al baile, Colombia le invitó al baile cuando le dijo ayúdeme con el Plan Colombia, y ahora le ha reiterado esa invitación con el posconflicto, ayúdeme con el posconflicto. Entonces uno no puede invitar a alguien al baile y luego no oír lo que opina ese invitado. Este fin de semana el presidente Juan Manuel Santos ha recibido el Premio Nobel de la Paz, un premio que por supuesto lo tiene muy orgulloso y ha hecho unos esfuerzos en esta negociación con las FARC, que duró algo más de 4 años en La Habana principalmente. ¿Se merecía Santos el Nobel de la Paz? Yo no tengo ninguna duda que se lo merecía. Es un premio que se ha desprestigiado mucho por 1000 razones, pero independientemente de eso se lo merecía. Si algo hay que reconocerle al presidente Santos, más allá de muchas críticas que haya que sea imperativo hacerle, es su empeño, su terquedad, su compromiso con sacar adelante ese proceso. Quizás cediendo demasiado, esa es mi opinión personal, ha cedido demasiado, hubiera podido ceder mucho menos, las FARC estaban mucho más derrotadas militarmente de lo que el acuerdo refleja. Pero independientemente de eso, el grado de compromiso del presidente Santos, el grado de persistencia, el grado de resistencia para salvar y mantener vivo ese proceso, aún después de la derrota en el plebiscito, amerita un premio Nobel de Paz. Ahora, repito, el premio Nobel de Paz no es lo de antes. Se habla mucho también de la situación económica en Colombia. Ahora se especula que el crecimiento de la economía colombiana, que en general ha sido muy positivo, no va a ser tan alto. Algunos hablan de entre el 1 y el 2%, por ejemplo, algunos del 3%. Pero es que para rematar, se ha venido ahora un proyecto de reforma tributaria estructural. Ha presentado el gobierno ante el Congreso de la República ese tipo de proyectos, todo impulsado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Hay inversionistas extranjeros que se quejan y dicen que no quieren invertir en Colombia porque tienen que pagar muchos impuestos. ¿Qué cree usted que va a pasar con la economía nacional, con la economía colombiana, que ha sido, repito, siempre sólida, un país que nunca dejó de pagar la deuda externa y que se ha comportado muy bien? ¿Qué cree usted que va a pasar en lo que viene, teniendo en cuenta además que las próximas elecciones presidenciales son en mayo de 2018? Colombia está obligada a compararse con Chile, con Perú y con México. Son los países con los que compite por inversión extranjera, son los países que están unos en mejor situación que otros, unos mayor mercado que otros, pero son los países con los que nos comparamos y además son nuestros aliados en estrategias como la de el Tratado del Pacífico, y tenemos tratados de libre comercio con esos países, son países con los que tenemos además identidades desde el punto de vista del sistema político y económico dentro de América Latina, distintos, digamos, de la oleada de socialismo del siglo XXI que se dio en varios de esos países y que se está estrellando contra la realidad estruendosamente. De esos 4 países, Colombia es con Chile, que ha venido, después de muchos años de un gran crecimiento, ha venido frenándose dramáticamente, entre otras cosas por cambio de políticas. Colombia es con Chile el que menos está creciendo y Perú es el que de lejos mejor está creciendo. La comparación con Perú debería ser la que nos preocupara. Perú va a cerrar el año creciendo por encima del 4% y nosotros no vamos a llegar al 2%. No llegar al 2% es mucho más que una cifra. Quiere decir que no se reduce el desempleo, que por el contrario va a rebrotar, como hemos visto que está rebrotando. Sí. Ya la curva de descenso se frenó y ya empezamos a ver mes a mes que hay rebrotes de ese mal trágico y terrible que es el desempleo. Eso se va a ver aún más afectado por la reforma tributaria porque aumenta el nivel de tributación. Y el aumento del nivel de tributación, que ya es altísimo en Colombia, que algunos tasan en alrededor del 70%, y eso nos hace muy poco competitivos con otros países que buscan inversión, nos va a dejar en una muy mala situación. El año entrante no va a ser un buen año para la economía y no podemos esperar que ahora justamente que podíamos aprovechar el posconflicto y decir que se acabó la guerra y todo eso, que lo podríamos aprovechar recibiendo inversión extranjera, no vamos a recibir mucho.
Una última pregunta, y usted tiene fama de ser buen analista político. Vienen las elecciones en Colombia, como decía, en mayo de 2018, y de aquí en adelante lo que vendrá es prácticamente una campaña presidencial. ¿A quién ve usted como favorito? ¿A Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical, que es el vicepresidente de la República y que muchos lo consideran como un hombre de centro-derecha? ¿O al candidato que se ha impulsado por Álvaro Uribe, el expresidente, desde su partido del Centro Democrático? Y ahí hay tres, que son Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. ¿O ve usted más bien a un candidato como Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, por parte del partido del presidente Santos, que es el partido de la U? ¿O ve a un hombre de izquierda como Jorge Enrique Robledo, un senador? ¿Quién parte de primero en esta carrera? Yo creo que un hombre que va a jugar un papel importante en esta campaña es Gustavo Petro. Y lo También, registran así las exalcalde de encuestas. Bogotá. Dirigente de izquierda y exguerrillero del primer exitoso proceso de paz de Colombia, que fue el del M-19 en los años 90. No, yo creo que todos esos nombres están en la baraja y van a estar en el juego y están arrancando unos con mejor posición que otros, pero todos están en el juego. Yo lo que sí creo es que Colombia, que no está vacunada contra el virus populista y el virus de los outsiders, y eso lo demostró la victoria del no. Es decir, fue un voto protesta, mucho más que un voto contra el acuerdo de paz. Fue un voto protesta contra el gobierno, contra las FARC, contra muchas concesiones del acuerdo, pero un voto protesta contra la situación en general, contra el clientelismo, contra el manejo de los partidos. El candidato que se presente como candidato del régimen está derrotado. Y el candidato que más éxito tenga en presentarse como el rebelde, como el diferente. El del descontento. Como el del descontento, como el candidato de la rabia, lo llama, así ella ha hablado yo del partido de la rabia, es la mención que he hecho en mi columna. Ese es el que tiene más posibilidades de ganar. ¿Cuál de todos ellos sea capaz de presentarse como ese candidato diferente, ese candidato rebelde, ese insurgente, ese hombre que representa la rabia de la gente? Ese va a ganar las elecciones.